Un saludo fraternal para todos nuestros hermanos. Dios bendiga a todos nuestros oyentes. Dios siga prosperando su palabra en sus corazones. Para nosotros es un honor, una maravillosa oportunidad de seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Creemos que estamos siendo edificados, animados, consolados, encorajados con estas palabras. Gracias al Señor por los mensajes que nuestros hermanos han venido compartiendo para nosotros de este libro Fundamentos de la Fe Cristiana. Como saben, estamos ya en el tomo número 2. Este libro pertenece a nuestra editora Árbol de la Vida. Estamos entonces ya en la lección número 7, el plan de Dios, parte 2, donde estaremos revisando la elección y la predestinación de Dios el Padre según el buen placer de su voluntad, según el beneplácito, el deseo puro, único, singular del corazón de nuestro Dios. Amén. Gracias al Señor. En el desarrollo de esta lección estaremos descubriendo respuestas a este tipo de preguntas que surgen en nuestros corazones, pues, como por ejemplo, ¿todo el mundo es hijo de Dios? ¿Qué es ser un hijo de Dios? ¿Existe realmente la predestinación? ¿Qué significa ser santo? ¿Qué es ser bendecido por Dios? ¿Cuál realmente es el significado de ser bendecido por Dios? Bueno, frente a esto necesitamos orar para que Dios nos conceda su gracia, no solamente al hablar estas palabras, sino también al oírlas. Señor, te damos muchas gracias por tu insistencia santa, por tu amor perseverante, por querer hablarnos una vez más, para que apreciemos tus palabras en nuestros corazones, puedan ser estas vividas, practicadas. Bendice entonces ahora a cada oyente, alcánzalo, Señor, con tu palabra, abre nuestros corazones, alumbra los ojos de nuestro corazón para que entendamos cuál es la esperanza, Dios, a la que usted nos ha llamado y podamos progresar, podamos avanzar en usted y su vida, Señor, que fue dispensada en el momento de la regeneración, pueda alcanzar todo nuestro ser, mi Dios, y podamos al fin satisfacer tu corazón, expresándote plenamente. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, como decíamos, queridos oyentes, estamos en la lección número 7, la elección y la predestinación de Dios el Padre. La elección de Dios el Padre, la predestinación de Dios el Padre según el buen placer de su voluntad. En esta lección comenzaremos nuestro estudio sobre la obra del Dios triuno en nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 3 nos presenta esta obra maravillosa, que consiste en ¿qué? En la bendición completa, en la bendición plena de Dios para nosotros. Y como dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí tenemos tres palabras con la misma raíz: bendito, bendijo y bendición. Estas tres palabras provienen del verbo bendecir, es decir, hablar bien. Eso es el verdadero significado de bendecir, hablar bien. Dios es bendito, es decir, es aquel de quien se habla bien. Dios es santo, Dios es rico en misericordia, Dios es amor, Dios es luz. Los que hablen contrario a estas cosas de Dios lo dicen mintiendo.
al final toda lengua confesará que Él es el Señor y que Él es bueno y que Él es justo y Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios es bendito, es decir, es aquel de quien se habla bien. Además, Él nos bendijo, es decir, Él ha hablado bien de nosotros. Lo que Él habla de nosotros es bendición. Por lo tanto, el Dios de quien se habla bien ha hablado bien de nosotros con toda bendición espiritual. Esto me hace recordar la parábola del hijo pródigo. Mire que después de haber malgastado toda su herencia, Dios no habló mal de él. El padre no habló mal de él, más bien lo bendijo, dijo que él era su hijo y que había que hacer fiesta, había que celebrar, lo vistió, lo calzó, puso el anillo. Dios entonces le bendijo, así como nos ha bendecido a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo es la virtud, Él es el instrumento, Él es la esfera en la que Dios nos ha bendecido. Fuera de Cristo, aparte de Cristo, Dios no tiene nada que ver con nosotros, pero en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es importante notar, queridos hermanos, que las bendiciones que Pablo menciona acá son espirituales. Muchos cristianos buscan obtener de Dios bendiciones físicas, materiales, visibles, como son la salud, el dinero. No decimos que esto no sean parte de las bendiciones que Dios nos otorga, pero el problema está, o el riesgo está, que cuando estas cosas se reciben, creemos que estamos siendo bendecidos por Dios, y cuando no se recibe, consideramos que la bendición de Dios no está sobre nosotros. Por lo tanto, es importante que todos los hijos de Dios entiendan que las bendiciones de Dios son divinas y estas no se limitan a las cosas visibles o a las cosas palpables, antes bien son muy superiores. Estas son bendiciones espirituales que están en la esfera celestial, son muchísimo mejores que las bendiciones físicas. Además, estas bendiciones, presten atención, queridos hermanos, tienen origen en Dios mismo. Fueron incluso preparadas antes de la fundación del mundo. Esto indica que nada, por muy maravilloso y por muy perfecto que esté en el mundo, en la misma naturaleza, corresponden a las bendiciones que Dios quiere darnos. En los versículos siguientes, Pablo presenta cuáles son esas bendiciones. La elección de Dios el Padre. En Efesios capítulo 1 se nos presentan las bendiciones espirituales divididas o distribuidas en tres categorías. Las bendiciones de Dios Padre en el versículo 3 hasta el 6, las bendiciones del Hijo desde el versículo 7 hasta el versículo 12 y las bendiciones del Espíritu, versículo 13 y el versículo 14 de Efesios capítulo 1. El primer aspecto de las bendiciones espirituales que Dios nos concedió es su elección, como habla el versículo 4, donde se nos dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escoger es seleccionar, es elegir. Entre billones y billones de personas, Dios nos escogió para Él. Mire, el mundo está lleno de grandes personas, muy capaces, incluso mucho mejor que nosotros en muchos aspectos. Sin embargo, cuando el Señor nos llamó, nosotros atendimos a su llamado. Eso hace que seamos peculiares,
especiales. Nosotros no pretendemos ser mejores que nadie, pero para Dios en definitiva somos especiales, porque aquel que oyó el llamamiento de Dios por medio de este evangelio bendito y lo aceptó, se vuelve querido, se vuelve bendecido y apreciado por Dios. Amén. Punto número 2, para que fuésemos santos. El versículo 4 también nos muestra que uno de los objetivos de la elección de Dios el Padre es la santificación. Él nos escogió para que fuésemos santos. Ser santo es ser apartado, ser único, singular, diferente, así como lo es Dios. Muchos piensan que ser santo es no cometer pecados ni hacer cosas malas. Este es un entendimiento muy superficial de la santidad. Está implícito, por supuesto. En todo el universo existe solo uno que es santo: Dios. Él es único, singular y no hay otro igual. Ser santo es ser uno con Dios. Solamente cuando nos unimos a Él somos santos, como lo es Él. Dios es quien nos santifica. Él nos hace especiales, nos hace diferentes, nos hace únicos. Además, mientras más nos unimos a Él, más santos nos hacemos, es decir, nos apartamos más de todo lo que es común, de todo lo que no es Dios mismo, y llegamos a ser más y más participantes de su naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. En el Nuevo Testamento, el Espíritu es llamado el Espíritu Santo. Cuando creímos en el Señor, el Espíritu Santo entra en nuestro espíritu y se hace uno con Él. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Es así como nuestro espíritu humano se vuelve santo. A partir de allí, cuando nos llenamos del Espíritu, rebosa nuestro espíritu y satura nuestra alma, es decir, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra emoción. De esa manera, realiza su obra de santificación. Mientras más saturados del Espíritu Santo, más santos nos volvemos. Eso es la santificación. Punto número 3, para que fuésemos sin mancha. En el mismo versículo 4 de Efesios capítulo 1, también nos dice que el Señor nos escogió para que fuésemos sin mancha. Según el original griego, ser sin mancha es ser sin defecto, irreprensible. Una mancha es como una impureza, un elemento extraño en una piedra preciosa. Cuando el hombre cayó, un elemento extraño entró en él y él se volvió impuro. Ese elemento es el pecado, aunque suene feo, la naturaleza satánica. Esta es la lamentable herencia que todos los seres humanos obtuvieron de Adán. A medida que la vida divina nos satura, los elementos de nuestra vida natural caída, como lo son el ego, la carne, la naturaleza pecaminosa y las cosas mundanas, van siendo expulsadas y eliminadas. Así es como somos purificados. Cuando el Señor concluya su obra en nosotros, entonces seremos irreprensibles. Punto número 5. La predestinación de Dios el Padre. El segundo aspecto de las bendiciones espirituales que Dios Padre nos concede es la predestinación. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinar es dar un destino
anticipadamente. Dios nos predestinó para Él. Eso quiere decir que Dios es nuestro destino. Fuimos creados por Él, para sí mismo. Por eso, sin Dios el ser humano no tiene sentido en la vida. Solo cuando el hombre cree en el Señor y se entrega a Dios, obtiene un objetivo, una meta, un sentido en la vida. Solo así podrá sentirse el ser humano satisfecho. El destino de todo ser humano es pertenecer a Dios. El versículo 5 también dice que fuimos predestinados para la filiación. Cuando Dios Padre nos escogió antes de la fundación del mundo, también nos dio un destino, un propósito, a saber, ser sus hijos. La mayoría de las versiones de la Biblia dice que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Sin embargo, la palabra adopción no expresa el sentido original del vocablo griego. Es por eso que preferimos usar la palabra filiación. A pesar de que no expresa totalmente el sentido original, la palabra griega es huiotesia, compuesta de huigos, que quiere decir hijo, más el sufijo tesía, que indica la acción de colocar, arreglar, poner en algún lugar. Por tanto, la palabra quiere decir que es un estatus, es un derecho, es la posición de ser hijo. Eso es lo que queremos decir al usar la palabra filiación. Cuando creímos en el Señor Jesús, no nos convertimos en hijos adoptivos de Dios, sino en sus hijos legítimos, pues nacimos de Él. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los seres humanos nacen de sangre, de la voluntad de la carne, de la voluntad del hombre. Los que creen en el Señor Jesús nacen de Dios como sus hijos legítimos. Para eso Dios Padre nos predestinó. La filiación. Punto número 6. La santificación es el proceso, pero el objetivo es la filiación. Dios trabaja en nosotros infundiéndonos su vida, su naturaleza, para hacernos hijos crecidos, duros, que expresen y que representen y hereden su herencia eterna. Por eso en Romanos capítulo 8, versículos 16 al 17, afirma que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nuestro objetivo en la vida cristiana no es solo ser santo o tener un vivir sin pecado, apartado del mundo. Debemos anhelar más. Nuestro anhelo debe ser alcanzar la plena filiación, es decir, llegar a ser hijos crecidos, completos, en quien el Padre tenga placer. Recuerden que cuando el Señor estaba en la tierra, el Padre dijo que Él era su Hijo amado, en quien tenía complacencia. Mateo capítulo 3, versículo 17, Mateo 17, versículo 5. Pero el Padre no quiere simplemente tener un hijo, el unigénito, que le dé placer, sino muchos hijos. Así que Cristo se volvió el primogénito entre muchos hermanos. Hoy Dios está trabajando en sus muchos hijos para que sean conformados al primogénito. Romanos 8, versículo 29. Finalmente, todos seremos como nuestro hermano mayor. Tendremos la plenitud de la vida divina. Cuando eso suceda,
Dios habrá cumplido su propósito eterno. Cuando Cristo vuelva, nosotros, los hijos de Dios, alcanzaremos la plena filiación. Romanos capítulo 8, versículo 23 dice que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuevamente, la expresión adopción aquí quiere decir filiación. Los que ya hemos creído en el Señor y nacimos de nuevo, tenemos las primicias del Espíritu, es decir, tenemos el Espíritu Divino en nuestro espíritu humano. Ahora bien, ese no es el final, por el contrario, es solo el comienzo, el nuevo nacimiento. Ahora Dios está trabajando su naturaleza divina y santa en nosotros para que crezcamos y maduremos a fin de ser sus hijos maduros. Cuando eso ocurra, obtendremos la plena filiación, que será la redención de nuestro cuerpo, según el buen placer de su voluntad. Punto número 7. En Efesios capítulo 1, versículo 5, se nos dice que todo lo que Dios realiza en nosotros y con nosotros es según el puro afecto de su voluntad. En algunas versiones de la Biblia aparece el término beneplácito, que quiere decir lo mismo. Dios tiene una voluntad que le da placer. Eso se refiere a su propósito eterno. Desde la eternidad Dios tenía un deseo en el corazón. ¿Cuál era? Tener muchos hijos que lo expresen, que lo representen. Todo lo que Él realizó fue con ese objetivo. Querido oyente, Dios creó los cielos, Dios creó la tierra y todo lo que en ellos hay justamente para eso. Por último, creó al hombre a su propia imagen y a su propia semejanza, a fin de entrar en Él y ser uno con Él. De ese modo, su plan eterno puede ser alcanzado y puede realizarse el buen placer de su voluntad. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por estas palabras. Tenemos acá al final, queridos hermanos, unas preguntas para que ustedes puedan revisarlas allí en su reunión, en su casa. ¿Qué tienen en común las palabras bendito, bendijo y bendecir? Pregunta número 2. ¿Cuáles son las 3 categorías de bendiciones espirituales en Efesios capítulo 1 donde se nos presenta? ¿Cuál es el primer aspecto de las bendiciones de Dios en ese capítulo, Efesios capítulo 1? ¿Cuál es el segundo aspecto de la bendición de Dios en ese capítulo? ¿Cuál es la finalidad de la elección de Dios? ¿Qué significa ser predestinado? ¿Y para qué fuimos predestinados? Dios les bendiga, queridos hermanos. Jesucristo es el Señor. Gracias, Señor, te damos por estas palabras. Sigue bendiciéndonos y síguenos alcanzándonos con ellas. Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén.